Los doppelgangers son uno de los fenómenos más inquietantes de la historia. Personas que aseguran haberse encontrado cara a cara con alguien idéntico a ellas mismas. Mismo rostro, misma voz e incluso la misma ropa. A lo largo de los años se han documentado numerosos relatos de testigos que afirman haber visto a su doble en lugares donde jamás estuvieron. Algunos consideran que se trata de simples confusiones o coincidencias extraordinarias. Otros creen que podría tratarse de algo mucho más extraño y difícil de explicar. En este video conocerás varias historias reales de doppelgangers que dejaron aterrados a quienes las vivieron. Historias que siguen generando preguntas y que, hasta el día de hoy, no tienen una respuesta definitiva. Comencemos. Historia número 1. Me llamo Laura Martínez. Tengo 32 años y soy de Zaragoza, España. Durante mucho tiempo pensé que las historias sobre doppelgangers eran simples leyendas urbanas creadas para asustar a la gente. Nunca imaginé que acabaría viviendo algo que todavía hoy me cuesta explicar. Todo comenzó una tarde de octubre mientras regresaba a casa después del trabajo. Había salido antes de lo habitual porque una avería informática obligó a cerrar la oficina durante varias horas. Decidí aprovechar el tiempo libre para pasear por el centro y hacer algunas compras antes de volver a casa. Las calles estaban bastante concurridas y el ambiente era completamente normal. Caminaba observando escaparates cuando algo llamó mi atención al otro lado de la avenida. Vi a una mujer avanzando entre la multitud. Al principio no tuvo nada de extraño. Sin embargo, hubo algo en ella que hizo que no pudiera apartar la vista. Cuanto más la observaba, más familiar me parecía. Tenía la misma estatura que yo, el mismo color de pelo, la misma forma de caminar. Incluso llevaba una chaqueta muy parecida a la que yo misma vestía aquel día. Durante unos segundos pensé que simplemente estaba viendo parecidos donde no los había. Es algo que le ocurre a mucha gente. Sin embargo, cuando aquella mujer giró ligeramente la cabeza para mirar el escaparate de una tienda, sentí una sensación muy difícil de describir. Mi estómago se encogió de golpe. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aquella mujer tenía exactamente mi cara. No hablo de un parecido razonable. No hablo de alguien con rasgos similares. Hablo de mi mismo rostro, la misma nariz, los mismos ojos, incluso el mismo gesto serio que suelo poner cuando camino sola. Me quedé completamente inmóvil observándola. Durante unos instantes llegué a pensar que estaba sufriendo algún tipo de confusión visual. Parpadeé varias veces. Miré hacia otro lado. Volví a observarla. Seguía allí. La mujer continuó caminando entre la gente sin mostrar ninguna reacción. Parecía completamente ajena a mi presencia. Decidí acercarme porque necesitaba comprobar lo que estaba viendo. Crucé la calle tan rápido como pude sin perderla de vista. Ella avanzó unos metros más y giró por una esquina. Cuando llegué al mismo lugar apenas unos segundos después, había desaparecido. La calle era recta y bastante larga. No existían callejones cercanos. Tampoco había portales abiertos donde pudiera haberse escondido tan rápido. Miré a ambos lados varias veces. Caminé durante varios minutos buscando a aquella mujer. No encontré absolutamente nada. Finalmente regresé a casa sintiéndome extraña y bastante inquieta. Intenté convencerme de que había exagerado la situación. Quizás simplemente se trataba de una desconocida con un parecido extraordinario. 2 días después ocurrió algo que destruyó por completo aquella explicación. Mi hermana me llamó por teléfono para preguntarme por qué la había ignorado aquella misma mañana en una cafetería del centro. Le respondí que debía estar confundida porque yo había pasado toda la mañana trabajando. Ella insistió inmediatamente. Me explicó que me había visto claramente sentada junto a una ventana. Incluso aseguró que había levantado la mano para saludarme desde la calle. Según ella, yo había girado la cabeza y la había mirado durante unos segundos antes de volver a centrarme en la mesa. Pensé que estaba bromeando. Sin embargo, mi hermana parecía completamente seria. Conocía perfectamente mi aspecto. Era imposible que confundiera a una desconocida conmigo. Cuando le conté lo sucedido 2 días antes, se hizo un largo silencio al otro lado del teléfono.
Ninguna de las dos supo qué decir. Las semanas siguientes intenté olvidar el asunto. Sin embargo, comenzaron a producirse más situaciones extrañas. Una compañera de trabajo me preguntó por qué había estado caminando cerca de su barrio una noche concreta. Yo nunca había estado allí. Un vecino me comentó que me había visto entrando en una farmacia mientras yo me encontraba en otra ciudad visitando a unos familiares. Incluso una antigua amiga me envió un mensaje preguntando por qué no la había saludado cuando nos cruzamos por una avenida. Aquella tarde yo ni siquiera había salido de casa. Cada historia, por separado, podía tener una explicación lógica. Sin embargo, juntas empezaban a resultar inquietantes. Lo más extraño era que todas aquellas personas describían exactamente la misma situación. Decían haberme visto sola, caminando con normalidad, como si fuera una persona real realizando actividades cotidianas. Pasaron varios meses sin que ocurriera nada más. Poco a poco empecé a pensar menos en ello. Entonces llegó el día que terminó de convencerme de que algo extraño estaba sucediendo. Durante una reunión familiar, mi primo llevó varias fotografías antiguas que había encontrado mientras ordenaba unas cajas. Entre ellas había imágenes tomadas durante una comida celebrada el verano anterior. Comenzamos a revisarlas por simple curiosidad. En una de aquellas fotografías aparecía toda la familia sentada alrededor de una mesa en el jardín. Yo estaba claramente visible en primer plano junto a mis padres. Sin embargo, cuando ampliamos la imagen en una pantalla, alguien señaló algo al fondo. Junto a una valla aparecía una mujer observando directamente hacia la cámara. La fotografía no era especialmente nítida. Aún así, los rasgos resultaban inquietantemente familiares. El pelo, el rostro, la forma de permanecer de pie, todo parecía idéntico a mí. Lo peor era que aquella mujer no formaba parte de la reunión. Nadie recordaba haberla visto aquel día. Nadie sabía quién era. Y mientras aquella figura aparecía observando desde el fondo de la imagen, yo estaba sentada varios metros delante junto al resto de mi familia. Han pasado años desde entonces. Nunca he vuelto a ver a aquella mujer cara a cara. Sin embargo, de vez en cuando alguien sigue asegurando que me ha visto en lugares donde jamás he estado. Siempre escucho esas historias con una sonrisa incómoda. Siempre intento encontrar una explicación razonable. Pero en el fondo sigo recordando aquella tarde de octubre. Sigo recordando a aquella mujer caminando entre la multitud con mi mismo rostro. Y todavía me pregunto quién era realmente la persona que desapareció tras aquella esquina. Historia número 2. Me llamo Nicolás Vargas. Tengo 28 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, probablemente habría pensado que estaba exagerando o que simplemente había interpretado mal una serie de coincidencias. Sin embargo, todo lo que voy a contar ocurrió realmente y todavía hoy sigo sin encontrar una explicación que me convenza por completo. Lo más inquietante es que no se trata de una única experiencia aislada, sino de una serie de acontecimientos que se prolongaron durante meses y que involucraron a personas diferentes que no se conocían entre sí. Todo comenzó de una forma completamente normal. Una tarde, después de terminar mi jornada de trabajo, recibí una llamada de mi madre mientras regresaba a casa. Al responder, lo primero que me preguntó fue por qué no me había detenido a saludarla cuando me vio caminando por el centro de la ciudad apenas una hora antes. Aquello me pareció extraño porque llevaba todo el día trabajando en una zona bastante alejada y ni siquiera había pasado cerca del lugar que mencionaba. Pensé que se trataba de una simple confusión y le expliqué dónde había estado durante toda la tarde. Sin embargo, ella insistió en que me había visto claramente y aseguró que estaba completamente segura de ello. Incluso describió la ropa que supuestamente llevaba puesta en ese momento y lo más extraño fue que coincidía exactamente con la que yo llevaba cuando hablábamos por teléfono. No le di demasiada importancia porque las personas pueden confundirse fácilmente cuando observan a alguien desde cierta distancia. Durante los días siguientes apenas volví a pensar en aquella conversación. Sin embargo,
Unas semanas más tarde ocurrió algo parecido que hizo que recordara inmediatamente aquella llamada. Mientras realizaba una entrega relacionada con mi trabajo, me encontré con un antiguo compañero del instituto. Después de saludarnos y hablar unos minutos, me preguntó por qué lo había ignorado el día anterior cuando me vio sentado en una cafetería cercana a su oficina. Le respondí que no había estado allí y que seguramente había confundido a otra persona conmigo. Él sonrió al principio, pero enseguida cambió la expresión y me aseguró que era imposible haberse equivocado. Según su relato, me había observado durante varios segundos y estaba completamente convencido de que era yo. Aquella conversación me dejó una sensación incómoda que no conseguí quitarme de la cabeza durante varios días. Con el paso de las semanas comenzaron a acumularse situaciones parecidas. Una compañera de trabajo me preguntó por qué no la había saludado cuando supuestamente me vio entrando en una librería. Un vecino me habló de una conversación que, según él, habíamos mantenido cerca de una parada de autobús. Mi propia hermana llegó a enfadarse porque estaba convencida de que la había ignorado deliberadamente en un centro comercial. Cada vez que alguien mencionaba uno de aquellos encuentros, yo respondía exactamente lo mismo. Les explicaba que no había estado allí y que seguramente se habían confundido. Sin embargo, todos reaccionaban de una forma muy parecida. Me aseguraban que era imposible haberse equivocado porque conocían perfectamente mi aspecto. Lo que más me inquietaba era la seguridad con la que describían aquellas situaciones. No hablaban de alguien que simplemente se parecía a mí. Hablaban de mí. Describían mi forma de caminar, algunos gestos habituales e incluso ciertas expresiones que suelo utilizar cuando hablo con otras personas. Poco a poco aquella situación comenzó a convertirse en una obsesión silenciosa. Cada vez que alguien me contaba una nueva historia, intentaba obtener todos los detalles posibles. Quería descubrir alguna diferencia física que demostrara que se trataba de otra persona. Sin embargo, nunca aparecía ninguna. Cuanto más preguntaba, más inquietante resultaba todo. La situación dio un giro mucho más extraño una noche de septiembre. Había llegado a casa después de una jornada especialmente larga y me quedé dormido en el sofá mientras veía una película. Cerca de las 2 de la madrugada me despertó la vibración del teléfono móvil. Una amiga de la universidad me había enviado varios mensajes acompañados de una fotografía. Cuando abrí la conversación encontré una pregunta que me dejó completamente desconcertado. Quería saber qué hacía caminando por una avenida cercana a su barrio a esas horas de la noche. Observé la imagen durante varios segundos y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La fotografía mostraba a un hombre caminando bajo la luz de una farola. La calidad no era perfecta porque había sido tomada desde cierta distancia, pero el parecido resultaba inquietante. La ropa coincidía, la complexión física coincidía, incluso el peinado parecía exactamente el mismo que yo llevaba aquella semana. Lo verdaderamente perturbador era que aquella fotografía había sido tomada mientras yo estaba dormido en mi apartamento. Pasé gran parte de aquella noche ampliando la imagen e intentando encontrar alguna diferencia evidente. Quería convencerme de que se trataba de otra persona. Sin embargo, cuanto más la observaba, más difícil resultaba mantener aquella explicación. La sensación que experimenté entonces fue muy extraña. No era exactamente miedo, era una mezcla de inquietud y desconcierto. Como si alguien hubiera colocado una pieza imposible dentro de un rompecabezas que hasta entonces tenía sentido. A partir de ese momento comencé a prestar mucha más atención a todo lo relacionado con aquellos supuestos avistamientos. Durante semanas pregunté a familiares, amigos y conocidos si alguna vez habían visto a alguien parecido a mí. Algunos se rieron y pensaron que estaba exagerando. Otros intentaron buscar explicaciones razonables. Sin embargo, varias personas reconocieron que les había ocurrido algo parecido. Todos coincidían en un detalle concreto. Aquel supuesto doble parecía aparecer siempre de forma breve y nunca permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. Además, desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse lo suficiente para hablar con él. Aquello no hizo más que aumentar mi inquietud. Comencé a fijarme en la gente cuando caminaba por la calle.
Miraba 2 veces a las personas que se parecían ligeramente a mí. Incluso llegué a plantearme la posibilidad de que existiera algún familiar desconocido del que nunca me hubieran hablado. Ninguna teoría terminaba de convencerme y cada nueva explicación parecía menos sólida que la anterior. Meses después ocurrió el episodio que terminó de convencerme de que aquello iba más allá de una simple confusión. Era una tarde fría de invierno y regresaba caminando hacia casa después de hacer unas compras. Mientras avanzaba por una avenida bastante concurrida, vi a una persona caminando por la acera opuesta. Al principio no le presté atención porque parecía un peatón más entre la multitud. Sin embargo, algo en aquella figura llamó inmediatamente mi atención. Había una familiaridad extraña en su forma de moverse y en la manera en que mantenía los hombros ligeramente inclinados hacia adelante. Continué observándolo mientras caminaba y poco a poco empecé a sentir una sensación muy desagradable. La distancia entre nosotros era suficiente para distinguir sus rasgos con claridad. Cuanto más lo observaba, más evidente resultaba que aquel desconocido compartía mis mismos rasgos físicos. Tenía la misma estatura, el mismo peinado y una forma de caminar prácticamente idéntica a la mía. Incluso llevaba una chaqueta extraordinariamente parecida a la que yo solía utilizar durante aquella época. Me detuve en mitad de la acera porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Durante varios segundos permanecí observándolo sin saber cómo reaccionar. Cuando estaba a punto de perderlo de vista entre los peatones, el hombre redujo ligeramente la velocidad y giró la cabeza en mi dirección. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron y sentí una presión extraña en el pecho porque estaba observando un rostro idéntico al mío desde el otro lado de la calle. No parecía sorprendido, no sonrió ni hizo ningún gesto extraño. Simplemente me observó durante unos instantes antes de continuar caminando entre la multitud con absoluta normalidad. Reaccioné casi de inmediato y crucé la calle para seguirlo. Avancé tan rápido como pude sin apartar la vista del lugar donde lo había visto por última vez. Sin embargo, cuando llegué a la esquina, ya no estaba. Busqué durante más de 20 minutos por las calles cercanas. Entré en varias tiendas. Revisé cafeterías y estaciones de transporte público. No encontré absolutamente nada. Han pasado varios años desde entonces y todavía sigo escuchando historias de vez en cuando. Algún conocido asegura haberme visto en otra zona de la ciudad. Un antiguo compañero afirma haber hablado conmigo durante unos minutos. Incluso una vez recibí un mensaje de una desconocida que juraba haber intercambiado unas palabras conmigo en una plaza mientras yo me encontraba trabajando a varios kilómetros de allí. Siempre respondo lo mismo y siempre intento encontrar una explicación lógica para todo aquello. Sin embargo, cada vez que escucho una nueva historia recuerdo aquella tarde de invierno. Recuerdo perfectamente la sensación de estar observando a alguien que tenía exactamente mi mismo rostro caminando al otro lado de la calle. Y aunque he intentado encontrar una respuesta razonable durante años, todavía sigo sin poder responder una pregunta muy sencilla. Si aquella persona no era yo, entonces ¿quién era realmente la persona que me devolvió la mirada antes de desaparecer entre la multitud? Historia número 3. Me llamo Camila Torres. Tengo 35 años y soy de Medellín, Colombia. Durante la mayor parte de mi vida pensé que los relatos sobre doppelgangers eran simples historias populares que la gente contaba para explicar coincidencias extrañas. Nunca me interesó demasiado el tema y jamás imaginé que acabaría convirtiéndome en protagonista de una historia parecida. Todo comenzó de una forma tan cotidiana que, durante mucho tiempo, ni siquiera le di importancia. Trabajaba como administrativa en una clínica privada y llevaba una rutina bastante estable. Salía de casa a la misma hora cada mañana, seguía prácticamente el mismo recorrido y rara vez hacía algo fuera de lo habitual. Una tarde, al terminar mi jornada, una compañera me preguntó si finalmente había conseguido resolver el problema que tenía con mi coche. Me sorprendió porque mi coche funcionaba perfectamente y nunca le había comentado nada parecido. Ella me respondió que no entendía por qué actuaba como si no supiera de qué hablaba. Según su versión,
Apenas 2 días antes habíamos mantenido una conversación de varios minutos en la cafetería de la clínica, y yo misma le había contado que estaba teniendo problemas mecánicos. Recuerdo perfectamente aquella conversación porque me dejó bastante confundida, no solo porque jamás habíamos hablado de ese tema, sino porque aquel día ni siquiera había bajado a la cafetería. Pensé que se trataba de una simple equivocación. Sin embargo, aquella no sería la última vez que alguien aseguraría haber hablado conmigo cuando en realidad yo no había estado allí. Durante las semanas siguientes comenzaron a producirse situaciones parecidas. Un vecino me preguntó qué tal me había ido una reunión familiar que nunca existió. Una antigua compañera del colegio me envió un mensaje para agradecerme una conversación que, según ella, habíamos tenido en una tienda del centro comercial. Incluso mi prima me llamó una noche para preguntarme por qué me había marchado tan deprisa después de cruzarnos por una calle cercana a su casa. En todos los casos ocurría exactamente lo mismo. Las personas estaban convencidas de haber hablado conmigo. No decían que habían visto a alguien parecido. Aseguraban haber hablado conmigo durante varios minutos. Aquello empezó a preocuparme cuando las descripciones comenzaron a coincidir demasiado. Todos afirmaban que aquella mujer tenía mi misma voz, mi misma forma de expresarme y algunos de mis gestos más habituales. Lo más extraño era que las conversaciones que mantenía con esas personas parecían completamente normales. Hablaba sobre trabajo, sobre el tiempo o sobre cuestiones cotidianas. Nunca decía nada extraño ni actuaba de manera inquietante. Era como si alguien estuviera viviendo una vida paralela utilizando exactamente mi aspecto. Durante varios meses intenté ignorar el asunto. Me repetía constantemente que debía existir alguna explicación lógica. Quizá había una mujer muy parecida a mí viviendo en la ciudad. Quizá las personas rellenaban inconscientemente los detalles que no recordaban bien. Sin embargo, todo cambió una tarde de primavera. Había salido antes del trabajo porque tenía una cita médica. Mientras esperaba el ascensor en la clínica, una enfermera se acercó para preguntarme si ya había terminado el informe que le había prometido aquella misma mañana. Le expliqué que no sabía de qué informe estaba hablando. Ella se quedó inmóvil durante unos segundos y me respondió que era imposible. Según ella, habíamos estado hablando menos de 1 hora antes en la 3ª planta del edificio. Aquello me inquietó especialmente porque durante toda aquella mañana yo había permanecido en la planta baja realizando un curso obligatorio junto a otras 20 personas. Tenía varios testigos que podían confirmarlo. La enfermera insistió tanto que incluso llegó a describir detalles de la conversación. Mencionó frases concretas que supuestamente yo había dicho y relató la forma en que me había despedido antes de entrar en una sala. Aquella seguridad empezó a resultarme cada vez más difícil de ignorar. Pocas semanas después ocurrió algo que cambió completamente mi forma de ver la situación. Una amiga me llamó una tarde mientras yo estaba en casa viendo una serie. Sonaba nerviosa y me preguntó por qué no le había contado que estaba en un restaurante cercano al centro. Le respondí que no había salido de casa en todo el día. Ella me envió una fotografía tomada pocos minutos antes. En la imagen aparecía una mujer sentada sola junto a una ventana. La fotografía no era perfecta porque había sido tomada desde el exterior, pero el parecido resultaba inquietante. El rostro era prácticamente idéntico al mío. El pelo, la forma de sentarse e incluso la ropa coincidían sorprendentemente con prendas que yo solía utilizar con frecuencia. Pasé horas observando aquella fotografía. Quería encontrar algo que demostrara que no era yo. Una diferencia en la nariz, una cicatriz, cualquier detalle. Sin embargo, cuanto más la observaba, más incómoda me sentía. La mujer de la imagen parecía estar mirando hacia la calle exactamente en el momento en que la fotografía fue tomada. Y había algo en aquella mirada que me producía una sensación difícil de explicar. Durante los meses siguientes las historias continuaron acumulándose. Algunas personas aseguraban haberme visto entrando en edificios donde nunca había estado. Otras afirmaban haber mantenido conversaciones conmigo en lugares que ni siquiera conocía.
Empecé a preguntarme si realmente existía alguien idéntico a mí viviendo una vida paralela en la misma ciudad. La idea parecía absurda, pero cada nueva historia hacía que resultara un poco menos imposible. La experiencia más inquietante ocurrió una noche de noviembre. Había salido tarde del trabajo y decidí regresar caminando porque la temperatura era agradable. Las calles estaban bastante tranquilas y apenas había gente alrededor. Mientras avanzaba por una avenida iluminada por farolas, vi a una mujer al otro lado de la calle. No sé exactamente qué llamó mi atención al principio. Quizá fue su forma de caminar. Quizá fue la manera en que movía los brazos. Lo cierto es que sentí una extraña sensación de familiaridad incluso antes de distinguir claramente su rostro. Continué observándola mientras caminábamos en direcciones opuestas. Poco a poco la distancia entre nosotras fue disminuyendo y empecé a notar una presión incómoda en el pecho. La mujer tenía mi misma estatura. Llevaba un peinado prácticamente idéntico al mío. Incluso su forma de caminar resultaba inquietantemente familiar. Cuando finalmente pasó bajo una farola y pude ver mejor su rostro, sentí que el mundo a mi alrededor parecía detenerse durante unos segundos. Aquella mujer era idéntica a mí. No hablo de un simple parecido, no hablo de alguien con rasgos similares. Era como estar observando mi propio reflejo caminando por la calle. Permanecí inmóvil mientras ella continuaba avanzando con absoluta normalidad. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron. No pareció sorprendida. No hizo ningún gesto extraño. Simplemente me observó igual que una persona cualquiera podría observar a un desconocido. Intenté reaccionar y crucé la calle para seguirla. Sin embargo, varios coches pasaron justo en ese momento y me obligaron a detenerme unos instantes. Cuando finalmente llegué al otro lado, la mujer había desaparecido. Revisé las calles cercanas durante varios minutos. Miré escaparates, portales y cafeterías. No encontré ninguna pista. Era como si se hubiera desvanecido. Han pasado 3 años. Desde entonces, todavía sigo viviendo en la misma ciudad y de vez en cuando alguien continúa asegurando haberme visto en lugares donde jamás he estado. Siempre escucho esas historias con una sonrisa incómoda. Siempre intento encontrar una explicación racional. Pero cada vez que recuerdo aquella noche de noviembre y aquella mirada idéntica a la mía bajo la luz de una farola, vuelvo a hacerme la misma pregunta. Si aquella mujer no era yo, entonces porque parecía conocer perfectamente el papel que estaba interpretando. Historia número 4. Me llamo Patricia Gómez, tengo 40 años y soy de Valencia, España. Durante más de 15 años trabajé como profesora de historia en un instituto público situado a las afueras de la ciudad. Siempre llevé una vida bastante rutinaria y predecible. Me levantaba temprano, preparaba las clases, corregía exámenes y regresaba a casa después de la jornada. Nunca me ocurrieron cosas que pudieran considerarse extrañas y jamás presté demasiada atención a las historias sobre doppelgangers. Todo eso cambió durante el otoño de 2022, cuando comenzaron a suceder una serie de acontecimientos que todavía hoy me cuesta explicar. La primera señal de que algo raro estaba ocurriendo apareció de forma aparentemente insignificante. Una mañana, mientras entraba en el instituto, una alumna de segundo curso se acercó para preguntarme si finalmente había conseguido encontrar el libro que, según ella, había estado buscando el día anterior en una librería del centro. Me sorprendió porque no había visitado ninguna librería en semanas. Pensé que simplemente se había confundido, así que se lo expliqué con tranquilidad. Sin embargo, la chica insistió en que me había visto claramente. Incluso recordó que llevaba una bolsa de tela azul y que estuve hablando con el dependiente durante varios minutos. Lo curioso era que yo tenía una bolsa de tela azul exactamente igual a la que describía, aunque aquel día permaneció guardada en mi casa. No le di demasiada importancia porque los estudiantes suelen distraerse y confundir detalles. Sin embargo, 2 semanas después ocurrió algo parecido. Una compañera del departamento de lengua me preguntó por qué no me había acercado a saludarla cuando me vio en una cafetería cercana al puerto. Le respondí que era imposible porque aquella tarde había permanecido en casa corrigiendo exámenes.
Ella sonrió pensando que estaba bromeando. Según su relato, no solo me había visto perfectamente, sino que incluso había estado observándome durante varios minutos mientras esperaba un pedido. Recordaba mi ropa, mi peinado y hasta la manera en que sujetaba una taza entre las manos. Aquella conversación me dejó algo incómoda, aunque seguía convencida de que debía existir una explicación sencilla. Sin embargo, durante los meses siguientes comenzaron a acumularse situaciones parecidas. Un vecino aseguró haber coincidido conmigo en una farmacia situada a varios kilómetros de mi barrio. Una antigua alumna me escribió por redes sociales para preguntarme por qué no me había detenido a hablar con ella cuando nos cruzamos en una estación de tren. Incluso mi hermana llegó a llamarme una noche porque estaba convencida de haberme visto paseando por una zona comercial mientras yo me encontraba en casa viendo una película. Lo que más me inquietaba era que todas aquellas personas describían exactamente los mismos detalles. Nadie hablaba de una mujer parecida a mí. Todos estaban convencidos de que era yo. Recordaban conversaciones breves, saludos e incluso expresiones habituales que suelo utilizar. Poco a poco empecé a sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Me repetía constantemente que debía existir alguna explicación racional, pero cada nuevo testimonio hacía que esa explicación pareciera menos sólida. Todo se volvió mucho más extraño cuando comenzaron a aparecer fotografías. La primera me la envió una amiga que vivía en otra parte de la ciudad. Había salido a cenar con su pareja y creyó verme sentada en una mesa cercana. Como le pareció curioso no haberla saludado, tomó una fotografía desde cierta distancia para enviármela después. Cuando vi la imagen sentí un escalofrío difícil de describir. La mujer que aparecía en la fotografía tenía un parecido extraordinario conmigo. El ángulo no permitía apreciar cada detalle del rostro, pero la estatura, el cabello y los rasgos generales resultaban inquietantemente familiares. Lo peor era que aquella cena había tenido lugar mientras yo asistía a una reunión escolar junto a otros profesores. Intenté olvidarlo, pero las fotografías siguieron apareciendo. Un primo me envió otra imagen tomada en una feria local. Una compañera encontró una fotografía en redes sociales donde aparecía alguien muy parecido a mí caminando por una calle de Madrid el mismo fin de semana en que yo había permanecido en Valencia. Cada nueva imagen aumentaba mi inquietud y al mismo tiempo reforzaba una idea que me negaba a aceptar. Empezaba a parecer que alguien idéntico a mí aparecía ocasionalmente en distintos lugares. La situación alcanzó un punto todavía más inquietante durante una excursión escolar. Habíamos llevado a varios grupos de alumnos a visitar un museo histórico. Mientras recorríamos una de las salas, un estudiante se acercó para preguntarme por qué había cambiado de ropa tan rápido. Le respondí que no entendía de qué estaba hablando. El alumno señaló hacia una galería situada al otro extremo del edificio y aseguró que me había visto allí apenas unos minutos antes. Según él, estaba observando una exposición temporal acompañada por una mujer desconocida. Lo extraño era que durante todo ese tiempo yo había permanecido rodeada por otros profesores y alumnos que podían confirmar dónde me encontraba. Aquella noche apenas pude dormir. Empecé a revisar todas las historias que me habían contado durante los meses anteriores. Anoté fechas, lugares y detalles. Cuanto más analizaba la información, más inquietante resultaba. En varias ocasiones diferentes personas afirmaban haberme visto el mismo día en lugares distintos y muy alejados entre sí. Algunas de esas supuestas apariciones incluso coincidían con momentos en los que yo estaba dando clase frente a decenas de estudiantes. La experiencia definitiva ocurrió una tarde de diciembre. Había terminado las clases y decidí regresar caminando hasta casa porque el tiempo era agradable. Mientras atravesaba una plaza bastante concurrida observé a una mujer al otro lado. No sé exactamente qué llamó mi atención. Quizá fue la forma de caminar. Quizá la manera en que movía los brazos. Lo cierto es que sentí una sensación extraña incluso antes de distinguir bien su rostro. Continué observándola mientras avanzaba entre los peatones y poco a poco empecé a notar una presión incómoda en el pecho. La mujer tenía mi misma estatura. Llevaba un abrigo prácticamente idéntico al mío y caminaba con una naturalidad inquietante.
Cuando finalmente levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, sentí que todo el ruido de la plaza desaparecía por un instante. Aquella mujer era idéntica a mí, no se parecía a mí, no tenía rasgos similares, era exactamente igual. Durante varios segundos permanecimos observándonos desde lados opuestos de la plaza. Yo estaba demasiado sorprendida para reaccionar. Ella, en cambio, parecía completamente tranquila. No mostró sorpresa ni curiosidad. Se limitó a observarme con una expresión neutra mientras continuaba caminando. Cuando por fin reaccioné y comencé a avanzar hacia ella, varias personas cruzaron entre nosotras. Perdí el contacto visual apenas unos segundos. Cuando conseguí llegar al lugar donde la había visto por última vez, ya no estaba. Busqué durante casi media hora por las calles cercanas. Entré en cafeterías, revisé tiendas y recorrí varias manzanas. No encontré ninguna pista. Era como si hubiera desaparecido entre la multitud. Desde entonces han pasado casi 4 años. Todavía trabajo en el mismo instituto y sigo viviendo en la misma ciudad. De vez en cuando alguien vuelve a contarme una historia parecida. Algún conocido asegura haberme visto en un lugar donde jamás he estado. Un antiguo alumno afirma haber hablado conmigo durante unos minutos en otra ciudad. Siempre sonrío y respondo que seguramente se confundieron. Sin embargo, cada vez que lo hago recuerdo aquella tarde en la plaza. Recuerdo aquella mirada idéntica a la mía y la absoluta tranquilidad con la que aquella mujer me observó. Y cuanto más tiempo pasa, más me pregunto si ella sintió exactamente lo mismo al verme a mí. Historia número 5. Me llamo Daniel Herrera. Tengo 38 años y soy de Guadalajara, México. Durante mucho tiempo pensé que las historias sobre doppelgangers pertenecían al mismo grupo de leyendas urbanas que las casas encantadas o las carreteras fantasma. Me parecían relatos curiosos para escuchar una noche, pero nada que pudiera tomarse demasiado en serio. Todo cambió cuando empecé a recibir comentarios extraños de personas que aseguraban haberme visto en lugares donde jamás había estado. Al principio no les di importancia porque las confusiones ocurren constantemente. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a acumularse demasiados incidentes como para seguir ignorándolos. La primera situación ocurrió durante una comida familiar. Mi hermano me preguntó qué hacía el fin de semana anterior en una feria artesanal situada al otro lado de la ciudad. Le respondí que no había estado allí porque pasé todo el sábado ayudando a mi padre a reparar una vieja camioneta. Mi hermano insistió en que me había visto perfectamente. Incluso describió una camisa que supuestamente llevaba puesta y recordó que estaba hablando con un vendedor cerca de varios puestos de comida. Lo curioso era que aquella camisa sí me pertenecía. Pensé que simplemente había confundido a otra persona conmigo y la conversación terminó ahí. Sin embargo, apenas 2 semanas después una compañera de trabajo me preguntó por qué no la había saludado cuando me vio caminando por una avenida bastante concurrida del centro. Según ella, pasó a pocos metros de mí y estaba completamente convencida de que era yo. Aquella vez empecé a sentir cierta incomodidad porque ya eran 2 personas distintas asegurando haberme visto en situaciones imposibles. Con el paso de los meses las historias continuaron apareciendo. Un vecino me comentó que me había visto salir de una tienda de electrónica una tarde en la que yo me encontraba trabajando. Un antiguo amigo del instituto me escribió para preguntarme por qué había abandonado tan deprisa una cafetería antes de que pudiera acercarse a saludarme. Incluso una prima que vivía en otra zona de la ciudad aseguró haberme observado durante varios minutos mientras esperaba un autobús. Todos estaban convencidos de que era yo. Todos describían mi aspecto con precisión. Y todos parecían sorprendidos cuando les explicaba que nunca había estado en aquellos lugares. La situación empezó a inquietarme cuando algunas de esas personas comenzaron a mencionar detalles muy concretos. No solo describían mi apariencia física, también hablaban de mis gestos habituales. Recordaban la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar a alguien o la manera en que caminaba con las manos en los bolsillos. Cuanto más escuchaba aquellas historias,
más difícil resultaba creer que todo se debía a simples equivocaciones. Aún así seguía intentando encontrar una explicación razonable. Pensaba que quizá existía alguien extremadamente parecido a mí viviendo en la ciudad. Era una posibilidad extraña, pero seguía pareciéndome más lógica que cualquier otra alternativa. Todo cambió una tarde de verano. Había salido antes del trabajo porque tenía una cita con el dentista. Mientras esperaba en la recepción, recibí un mensaje de mi novia acompañado por una fotografía. Me preguntaba por qué estaba paseando por una plaza cercana a nuestro barrio cuando supuestamente debía estar en la clínica dental. Abrí la imagen y sentí una sensación muy desagradable recorriéndome el cuerpo. La fotografía mostraba a un hombre caminando entre varios árboles. La calidad era bastante buena y permitía distinguir claramente sus rasgos. El parecido conmigo era tan preciso que durante unos segundos pensé que se trataba de una fotografía antigua. Sin embargo, había sido tomada apenas 10 minutos antes. Pasé el resto del día intentando convencerme de que aquello no significaba nada. Sin embargo, la imagen siguió rondando mi cabeza durante semanas. Empecé a fijarme más en la gente cuando caminaba por la calle. Observaba rostros entre la multitud y buscaba parecidos donde antes no los veía. Poco a poco aquella situación comenzó a convertirse en una obsesión silenciosa. Quería descubrir quién era aquella persona y por qué tantas personas estaban convencidas de que era yo. La respuesta nunca llegó. En cambio, las cosas se volvieron todavía más extrañas. Una mañana recibí una llamada de mi jefe preguntándome por qué había pasado por la oficina el domingo cuando el edificio estaba cerrado. Me explicó que una cámara de seguridad había grabado a alguien idéntico a mí caminando por el aparcamiento. Aquello era imposible porque aquel fin de semana me encontraba visitando a unos familiares en otra ciudad. Lo más inquietante fue que el vigilante de seguridad confirmó la historia. Según él, observó claramente a la persona durante varios minutos y estaba convencido de que era yo. Aquella noche apenas pude dormir. Por primera vez empecé a sentir un miedo real. Ya no se trataba únicamente de comentarios aislados o fotografías borrosas. Había grabaciones, había testigos, había demasiadas coincidencias acumuladas. Comencé a preguntarme qué ocurriría si algún día me cruzaba cara a cara con aquella persona. Intentaba apartar la idea de mi mente, pero siempre terminaba regresando. Ese momento llegó varios meses después. Era una noche fría de enero y regresaba caminando hacia casa después de cenar con unos amigos. Las calles estaban bastante vacías y apenas circulaban algunos coches. Mientras atravesaba un parque vi a un hombre sentado solo en un banco. No sé exactamente qué llamó mi atención. Quizá fue su postura. Quizá la forma en que mantenía la cabeza inclinada. Lo cierto es que sentí una sensación extraña incluso antes de distinguir claramente su rostro. Continué caminando sin apartar la vista de él y poco a poco empecé a notar que algo no encajaba. Cuando me acerqué lo suficiente para verlo bien, me detuve de golpe. Aquel hombre tenía mi misma cara. No era un simple parecido. No era alguien con rasgos similares. Era exactamente igual que yo. La misma nariz, los mismos ojos, el mismo peinado. Incluso llevaba una chaqueta parecida a una que yo había usado durante años. Permanecí inmóvil observándolo mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. El hombre levantó la vista lentamente y nuestras miradas se cruzaron. Durante varios segundos ninguno de los dos hizo nada. No parecía sorprendido, no parecía confundido. Me observaba con absoluta tranquilidad, como si ya supiera que aquel encuentro iba a producirse. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdo con claridad. El hombre sonrió ligeramente y se puso de pie. No dijo una sola palabra. Comenzó a caminar alejándose por uno de los senderos del parque. Reaccioné casi de inmediato y fui tras él. Sin embargo, cuando llegué al lugar hacia el que se dirigía, descubrí que el sendero estaba completamente vacío. Miré a ambos lados. Revisé las zonas cercanas. Incluso recorrí varias calles adyacentes durante más de media hora. No encontré absolutamente nada. Han pasado 5 años desde aquella noche.
A veces sigo escuchando historias de personas que aseguran haberme visto en lugares donde jamás he estado. Otras veces encuentro mensajes de antiguos conocidos preguntándome por encuentros que nunca ocurrieron. Siempre intento buscar una explicación lógica. Siempre me repito que debe existir una respuesta racional para todo aquello. Pero cada vez que recuerdo al hombre del parque y aquella sonrisa tranquila bajo la luz de las farolas, vuelvo a sentir la misma pregunta rondando mi cabeza. Si realmente existía alguien idéntico a mí viviendo en la misma ciudad, entonces ¿por qué desapareció exactamente en el momento en que intenté seguirlo? Y hasta aquí estas historias reales de doppelgangers, relatos de personas que aseguran haber visto a alguien idéntico a ellas caminando por la calle, hablando con familiares o apareciendo en lugares donde nunca estuvieron. Tal vez todo tenga una explicación racional. Tal vez solo se trate de coincidencias extraordinarias. Pero después de escuchar estos testimonios, resulta difícil no preguntarse qué harías si algún día te encontraras cara a cara con alguien exactamente igual a ti. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees que los doppelgangers son simples confusiones, personas increíblemente parecidas o algo mucho más extraño? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y pulsar el botón de hype para apoyar el contenido. Gracias por acompañarme una noche más. Y recuerda que, la próxima vez que alguien te asegure haberte visto en un lugar donde jamás has estado, quizá la explicación no sea tan sencilla como parece. Hasta la próxima.